es una institución que depende de ese ministerio. ¿Qué tiene como MAE esa escuela? Tiene a un director ejecutivo. Ese director ejecutivo es la MAE de la escuela, de la gestión pública plurinacional. Pero ¿a quién responde en última instancia ante la entidad que tiene tuición, en este caso ante el Ministerio de Educación? Concretamente, ¿ante quién? Ante el ministro o ministra de Educación, que sería el inmediato superior, ¿no? Independientemente de que esa entidad tenga su presupuesto, sea inclusive autónoma, en fin, tiene la MAE de esa entidad que someterse a la máxima autoridad, cabeza de sector, en este caso el ministerio, ¿no? Entonces, ¿y los ministros ante quién, por ejemplo? Los ministros ante el presidente del Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque el presidente tiene la atribución privativa de nombrar a su gabinete ministerial. Y estas autoridades, estos ministros y ministras, son personal de confianza del presidente, son su equipo a través del cual va a plasmar sus políticas públicas de Estado y a través de los cuales va a actuar en consecuencia, ¿no? En el campo de la salud, de la educación, de la economía, en todos los campos, ¿no? Entonces, las autoridades del Poder Ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a disposiciones legales ante el órgano legislativo, consejos departamentales, consejos municipales o la máxima representación universitaria, ¿no? En el caso de nuestra universidad, la máxima representación es el Honorable Consejo Universitario, que está por encima del rector o rectora, ¿no? Y todos estos, ¿ante quién responden? Ante la sociedad, ¿no? En definitiva, ante el soberano, ante el pueblo, que es quien les ha elegido. Bien. ¿Quiénes son servidores públicos? Todos los que podemos llamar dignatarios de Estado, funcionarios públicos o servidores públicos. En suma, toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, no importando la fuente de su remuneración, ¿no? Puede decir que le pague el Banco Mundial o las Naciones Unidas, pero si presta servicios en relación de dependencia con una entidad estatal, ya es servidor público, ¿no? En el caso de las universidades, por ejemplo, es interesante este término. No utilizan las universidades, como habíamos hecho ese gráfico, recuerden que las universidades están bajo la competencia de la Ley General del Trabajo, ¿no? Porque tienen beneficios sociales, todo. No se utiliza el término servidor público en las universidades, por ejemplo. No se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, al estar bajo la competencia de la LGT, se les llama trabajadores. Trabajadores, ¿no? De acuerdo a la LGT, trabajadores o trabajadoras, ¿no? Entonces, servidores públicos a todos aquellos que trabajan en entidades públicas, ¿no? Inclusive las empresas públicas, hemos hecho la distinción también, muchos entendidos que trabajan, consultores que trabajan en empresas públicas, tampoco les llaman servidores públicos, ¿no? Funcionarios, trabajadores, digamos, un término más utilizado. En el otro sector, entidades públicas o instituciones públicas, llámese ministerios, viceministerios y todas sus dependencias, servicios nacionales, todo lo que ustedes que han averiguado, servidores públicos, ¿no? Bien. Entramos a los 4 tipos de responsabilidad, ¿no? Esta es la pregunta que con seguridad va a ir en el examen final. Son 4 tipos de responsabilidad: administrativa, ejecutiva, civil y penal. Vayamos una por una. La más común es la responsabilidad administrativa. Ya, entonces la pregunta del examen va a ser: ¿cuál es la naturaleza de la responsabilidad administrativa? Su naturaleza es disciplinaria, ¿ya? Y vamos a ver por qué es disciplinaria, ¿no? ¿Qué comprende este tema? La acción u omisión que contraviene el orden jurídico administrativo
y normas que regulan la conducta funcionaria. Eso dice el decreto 23318-A. ¿No? La responsabilidad administrativa es la acción u omisión que contraviene todas las normas. Eso quiere decir. Ah, perfecto. ¿A quiénes se les aplica responsabilidad administrativa? Esto es muy importante. A estos cuadros, ustedes mejor si los estudian, a los 4 cuadros aparte, para que tengan clarísimo el tema ya el día del examen final, ¿no? Pero no solamente para el examen sin final, sino para cuando ustedes hablen y conversen y expongan en otras materias, en otros, tal vez al año, en otros temas, este tipo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque es un tema central para el contador público, para el auditor, ¿no? ¿A quiénes se les puede establecer responsabilidad administrativa? A los servidores públicos, por supuesto, y también a los ex servidores públicos. ¿Qué quiere decir? Que yo fui director ejecutivo de una institución pública hace 4 años, ya no estoy en funciones. Sin embargo, se ha establecido indicios de responsabilidad administrativa en compras con sobreprecio, digamos, y la unidad de auditoría interna ha establecido ya indicios. Esto sigue el curso que corresponde porque ¿cómo se determina la responsabilidad administrativa? Por proceso interno. ¿Cómo se arma un proceso interno? En todas las entidades públicas, instituciones, empresas públicas también, hay una comisión de procesos o también comité de procesos, dependiendo del nombre. Pero por lo general es una comisión de procesos. Esta comisión está integrada, digamos, por un jefe de recursos humanos, por ejemplo, por el jefe de la unidad donde se está llevando a cabo el proceso y también un representante de la MAE, ¿no? Por lo general. Si hubiera sindicato, también entra el sindicato. En el caso de la universidad, por ejemplo, la comisión de procesos está compuesta por el jefe de recursos humanos, un representante de la MAE, que es el rector, un representante del STUMS, el Sindicato de Trabajadores, y un representante de la FETSIDUMS, en algunos casos, Federación de Docentes también, dependiendo del caso si es administrativo o facultativo. Entonces, esta comisión lleva adelante, acumula pruebas de cargo y de descargo, realiza entrevistas con la gente, con los involucrados, te pueden convocar. Yo trabajaba hace 3, 4, no importa, el señor está convocado por la comisión de procesos para aclarar estos temas de sobreprecios, ¿no? Entonces, a servidores públicos y también a ex servidores públicos. ¿Quién? La comisión de procesos, una comisión interna. No puede ser alguien de afuera que no trabaja en la institución, no. Normalmente, por ejemplo, esto en el gobierno municipal lo maneja la unidad de transparencia y ética, ¿no? Hay en todos los ministerios en el gobierno municipal las unidades de transparencia y ética. Ahí están conformados las comisiones de procesos, ¿no? Entonces, ¿quiénes entran, además de los que les he dicho? El jefe de transparencia o el jefe de ética, digamos, entran en estas comisiones. ¿Cuáles son las posibles sanciones? Desde una multa, que de acuerdo a la ley 1178 no se puede multar más del 20% del sueldo mensual. No se puede, ¿no? Máximo. Hasta una suspensión. Pueden darle una suspensión. También la multa puede ser, puede ser, no está acá, pero puede ser una llamada de atención. Y si fuera ex servidor público, no importa, la llamada de atención se hace y va a su file, porque hay en todas las instituciones carpetas, ¿no?, de antecedentes y servicios que normalmente se les llama file. Entonces, file de activos, los que actualmente están trabajando, y file de pasivos, los que trabajaron y ya no pertenecen a la institución, pero que están archivados en gavetas especiales custodiadas por la unidad de recursos humanos. Entonces, si fuera ex servidor público, la llamada de atención irá a su file personal archivado, digamos, ¿no? Si es activo, puede ser una multa, una suspensión de hasta 5, 10 días, dependiendo de lo que determine la comisión de procesos y de la gravedad del hecho. Y si fuera
Algo flagrante, si fuera un hecho flagrante, ya corresponderá la destitución también. El 23.318-A, que es el decreto que establece estos temas de responsabilidad, menciona que hay una prescripción, ¿no? ¿Cuándo prescribe la responsabilidad administrativa? A los 2 años de la contravención. Sin embargo, la ley 04, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ha modificado el tema de responsabilidad administrativa y civil. Perdón. En el caso de la civil ya no hay prescripción. Vamos a ver enseguida eso. Entonces, resumiendo este cuadro importante, la naturaleza de esta responsabilidad es disciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que su sanción tiene que ver con disciplina. Puede ser llamada de atención, multa, suspensión, destitución, ¿no? ¿A quiénes? A servidores públicos o ex servidores públicos. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lleva adelante? ¿Quién determina? La comisión de procesos mediante un proceso interno. ¿Qué se entiende por ordenamiento jurídico administrativo? Conjunto de disposiciones legales que rigen la administración pública. Desde la Constitución Política del Estado, leyes y disposiciones, decretos, resoluciones supremas, multiministeriales, biministeriales, ministeriales y administrativas, ¿no? Todo lo que conforma la famosa pirámide de Kelsen es el ordenamiento jurídico administrativo. Va desde la Constitución Política del Estado hasta las resoluciones administrativas. Eso es ordenamiento jurídico administrativo. ¿Y cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Por ejemplo, las generales, el Estatuto del Funcionario Público. El Estatuto del Funcionario Público, que es la Ley 2027 de la cual les hablé, es un conjunto de normas que establecen básicamente derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades y régimen laboral. Entonces, esa puede ser la pregunta del examen. ¿Cuál es la composición de la ley denominada Estatuto del Funcionario Público? Vuelvo a repetir, derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades y régimen laboral, ¿no? Lo mismo, este estatuto da lugar a los famosos reglamentos internos, ¿no? Vamos a poner acá una pizarra y vamos a decir es bien interesante este tema. A ver, aquí tenemos la ley, ponemos un poquito más grande, ¿no? Para que se vea. La ley 2027, que es denominada el Estatuto del Funcionario Público. Entonces, ¿qué estamos diciendo que tiene esta ley? Esta ley básicamente tiene, ya hemos dicho, derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, y régimen laboral, ¿no? Y de esta ley 2027 es el paraguas, la ley, ¿no? Las entidades públicas, aquí le vamos a poner entidades públicas, escriben sus famosos RIP, ¿no? ¿Qué es RIP?
reglamento interno de personal. Hay en todas las entidades. Sí o sí tiene que haber un reglamento interno de personal en las entidades públicas. ¿Qué hemos dicho que se llamaba, Cintia, en las empresas, en las privadas? Empresas privadas, o Max si quiere también. ¿Qué se llaman las empresas privadas? O quien quiera, quien se acuerde. Nadie se acuerda ya. Reglamento interno de trabajo se llama. Muy parecidas, ¿no? Reglamento interno de trabajo. Entonces, ¿qué contiene un reglamento interno de trabajo en la empresa privada o un reglamento interno de personal en las entidades públicas? Vamos aquí. Ahí tenemos las públicas. Y acá tenemos las privadas, ¿no? Ambas, vamos a decir, coinciden, si ustedes quieren, no hay gran diferencia, ¿no? Coinciden en establecer lo que ya está establecido en la ley 2027, perdón, derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, régimen laboral, y ahí le ponemos un plus, ¿no? Más régimen disciplinario. Entonces, internamente cada entidad tendrá que ver qué pasó si ha vulnerado una prohibición, qué pasa si ha vulnerado una incompatibilidad, en fin, ¿no? Entonces, internamente cada entidad ya redacta su régimen disciplinario. En términos generales, vuelvo a repetir, en términos generales, la ley 2027 establece derechos, deberes, incompatibilidades, prohibiciones y régimen laboral. Y ya las entidades públicas o empresas públicas adicionan un régimen disciplinario. Entonces, pregunta del examen, esta primera que estamos mencionando aquí a la izquierda, o de pronto puede ser cuáles son los elementos fundamentales que constituyen un reglamento interno de personal, y ustedes ponen estos 6, ¿no? Derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, régimen laboral y régimen disciplinario. Estos deberes también en algún reglamento he leído, estos deberes también pueden llamarse obligaciones, por si acaso. Deberes u obligaciones, ¿no? Y que esto quede bien clarito, por favor. Bien. Entonces, hablando, retornando a nuestra diapositiva, ya la vamos a ampliar. Dice, normas que regulan la conducta. Aquí está el estatuto por una parte, que se traduce en reglamentos internos que acabamos de ver. Otras normas, las previstas en las leyes, las dictadas por el órgano rector. Las dictadas por el órgano rector del SAP. ¿Cuál es la norma dictada por el órgano rector del SAP? ¿Qué se llama? Hemos visto ayer, antes de ayer. ¿Qué se llama? El sistema administrativo público. No. Normativo consultivo. Normas básicas. Normas básicas del SAP se llama. ¿Por qué? Porque el órgano rector dicta normas básicas. ¿Y las entidades que dictan o que formulan? Reglamentos específicos. Muy bien, muy bien. Entonces, el órgano rector que dicta normas básicas. ¿De qué? Del sistema de administración de personal, ¿no? No podría ser del sistema de tesorería, pues no. ¿Qué tiene que ver, pues, tesorería con la conducta funcionaria? Nada, nada. Entonces, las normas dictadas por el órgano rector referentes al sistema de administración de personal.
No puede ser bienes y servicios, no puede ser presupuesto, no puede ser contabilidad, no. Al sistema de administración de personal. Y también las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el servicio público. Hay varias disposiciones conexas, ¿no? ¿Y cuáles son los específicos? Ya, los específicos son los que mencionábamos, ¿no es cierto? Manuales, reglamentos, códigos, y algunas entidades tienen estatutos en el sector público. Por eso le aumentamos aquí estatutos. Perfecto. ¿Por qué digo algunas? No todas. El estatuto es más un documento, un instrumento normativo de la empresa privada. Por lo general es de la empresa privada. Por eso cuando los varones especialmente que nos gusta tanto el fútbol, ¿no? Dicen, el poderoso club atigrado tiene que revisar sus estatutos, hay que ver los estatutos. Entonces, la empresa privada normalmente es la que maneja el término estatuto, aunque en las empresas privadas o en algún servicio nacional o en alguna institución pública pueden también tener estatutos, ¿no? Normalmente son manuales, reglamentos y códigos. ¿Pero qué son estos? Habíamos dicho, parte de la estructura normativa de cualquier organización. Aquí estamos haciendo una diferencia. Le estamos agregando estatutos que son más para la empresa privada, pero que en definitiva podrían también ser normativa específica interna, ¿no? Manuales, reglamentos, códigos y estatutos. Perfecto. Muy bien. Ya acabamos, no se me desesperen. Hasta aquí. Bien, vamos con lo que es la responsabilidad ejecutiva y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Entonces, la otra responsabilidad muy conexa a la responsabilidad administrativa es la ejecutiva. ¿Cuál es su naturaleza? Su naturaleza es gerencial disciplinaria también. ¿Ya? ¿Por qué se aplica esta responsabilidad ejecutiva? ¿Por qué se aplica? Porque hay indicios de que la gestión ha sido deficiente o negligente y por incumplimiento al artículo 1, inciso C. ¿Qué dice el artículo 1, inciso C? En términos gruesos, no se olviden, artículo 1, inciso C de la ley, accountability, responsabilidad, ¿no? Responder por el logro de objetivos, así como por la forma y sus resultados, ¿no? Y el 27 que decía que las MAES son responsables de implantar los SAICO, ¿ya? ¿A quién se aplica la responsabilidad ejecutiva? No pueden aplicarle al portero, al jefe financiero no pueden, al auditor no pueden, al jefe de recursos humanos no pueden, al secretario general no, solo a la MAE. Solo la